Hola, bienvenidos a otro video. Aquí vamos a hablar de arquitectura web y vamos a repasar cuáles son los conceptos que definen esta forma en la que nosotros generalmente construimos el software, o que el software en general está construido. Eh, lo, lo- lo primero de todo comienza con un esquema tradicional muy simple, que es el de cliente-servidor. ¿Sí? Donde yo tengo un cliente que requiere hacer alguna tarea y tengo un servidor que en realidad este es el que sabe hacer la tarea y que provee el servicio. Cuando el cliente necesita esa tarea, puede hacerle una solicitud al servidor, pedirle que realice la tarea, y el servidor le va a responder con un resultado de la tarea realizada. Entonces aquí generamos un esquema de comunicación donde el cliente le hace una solicitud al servidor, que esto es lo que se llama un request en general, ¿sí? Y el servidor le da una respuesta, response, ¿sí? Que es que es el resultado de la tarea que ha definido. Este es el esquema conceptual más simple, donde nosotros lo podemos ver no solo en la web, sino en general en nuestros programas, entre los objetos que se comuniquen entre sí. Un objeto le pide, el objeto cliente le pide ejecutar un método al objeto servidor, en este caso, que sabe realizarlo, y este le devuelve un resultado, ¿sí? Así lo hemos visto módulos o cualquier parte del software que hayamos construido. Este es el esquema más simple. Generalmente cuando estamos en una aplicación web, ¿sí? El servidor es lo que nosotros vamos a, si fuéramos los programadores del servidor, vamos a programar el servidor para que reciba requests de distintos clientes a través de la web y de respuesta a esos a través de la web, ¿sí? Por otro lado, el cliente es otro programa, otro software que está corriendo en la máquina de quien necesite ese servicio, y se comunica a través de internet con el servidor para obtener el resultado. Esto puede ser en la misma máquina puede estar localmente el cliente y el servidor que se comunican y es solo una división conceptual, o podemos hablar de que el servidor y el cliente están distanciados por 10.000 kilómetros de distancia. Puedo tener el cliente en mi máquina aquí y tener en China el servidor que me está proveyendo los servicios que necesito, ¿sí? Este es el esquema más básico, ¿sí? El siguiente paso es cómo divido cada una de las partes. Generalmente el servidor se encarga solamente de lo que es el procesamiento. Conceptualmente se encargaría de lo que es el procesamiento y de ejecutar algoritmos y de hacer cálculos o de traer cosas, ¿sí? Pero generalmente cuando nosotros hablamos de un sistema web, tenemos una tercera capa, ¿sí? Tenemos la capa del cliente, la capa del servidor, y podemos tener una tercera capa, ¿sí? Que se encargue de la base de datos, ¿sí? Que se encargue de la persistencia de los datos, ¿sí? Esta última capa recibe solicitudes del servidor, ¿sí? Y le va a devolver los datos persistidos. Entonces podemos ver que acá se repite el esquema. En este caso lo que llamamos servidor, ¿sí? Ahora está tomando un rol de cliente y le está solicitando a la base de datos que traiga la información que quiere. Cuando la base de datos le responde, el servidor en el medio, ¿sí? Procesa y hace de esos datos, los convierte en información, ¿sí? Los transforma, los devuelve, los formatea, hace todo lo que tenga que hacer y lo devuelve al cliente, donde el cliente puede observar el resultado, quizás a través de un navegador, quizás a través de una aplicación que esté corriendo en la máquina, de un celular, ¿sí? Cualquier programa donde esté corriendo el cliente, ¿sí? Este sería el esquema básico de tres capas, que es lo normal que uno usa, ¿sí? Y donde conceptualmente tenemos la aplicación cliente, ¿sí? Que sigue siendo toda una aplicación completa, ¿sí? La aplicación servidor, que es el programa que corre, que provee el servicio, ¿sí? Y la base de datos, donde está la persistencia. Generalmente uno tiene varios clientes, ¿sí? Podría tener n clientes
que le están haciendo solicitudes constantes al servidor, y el servidor está respondiendo a todos, y estos pueden estar en dispositivos, pueden estar en las computadoras, en cualquier lado, pueden ser algunos hardware en general que esté corriendo en algún lado y que esté consumiendo esos datos, ¿sí? Y el servidor se encarga de realizar toda la comunicación. Incluso si un cliente necesita información de otro, digamos, ponemos el ejemplo que yo estoy teniendo datos en mi celular, que estoy tomando las típicas aplicaciones esas de correr, donde se almacenan cuánto corrió y qué sé yo, se guarda, va a un servidor, si el servidor lo persiste en la base de datos, ¿sí? Y cuando quiero ver, por ejemplo, desde el navegador todo mi esquema, yo que estaba aquí en mi celular, ¿sí? Donde envié los datos, se persisten en la base de datos. Cuando los quiero ver de mi navegador, supongamos que es este, le solicito al servidor, el servidor solicita los datos a la base de datos, vuelve los datos al servidor y este los distribuye al navegador, ¿sí? En este esquema, ¿sí? Si nosotros hacemos zoom, digamos, y queremos ver el servidor, ¿sí? Ahora mismo nos olvidamos del cliente y nos olvidamos de la base de datos, ¿sí? Y tenemos solamente el servidor, ¿sí? Podemos decir que este servidor también se divide adentro en capas. ¿Por qué lo llamamos capas? ¿Sí? Lo llamamos capas porque en general la comunicación se hace a través de las distintas divisiones conceptuales que tiene adentro el software, ¿sí? Entonces nosotros en general tenemos lo que llamamos un esquema de 3 capas, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos este modelo de 3 capas, ¿sí? Digamos que todo esto es lo que está adentro del servidor, ¿sí? O es una división conceptual del servidor, ¿sí? Esta división le ponemos los nombres que tienen cada capa en realidad, o los nombres que normalmente le llamamos son la capa de presentación, que es la capa más alta, ¿sí? Que es con la capa que recibe las solicitudes del cliente, ¿sí? Que se encarga de procesar el formato de los datos, convertirlos a algo que mi servidor entienda y después proveer, cuando mi servidor responda, proveer la respuesta en un formato adecuado que necesita el cliente en base a todos los datos que recaudó o que procesó, ¿sí? Después está lo que se llama la capa de negocio, la capa de business, ¿sí? Que es la capa donde normalmente cuando somos desarrolladores es la capa donde estamos acostumbrados a trabajar. Acá es donde van a estar todos los algoritmos, donde vamos a usar el lenguaje que querramos y que soportemos o que sepamos usar, y hagamos todo el procesamiento de los datos y toda la recaudación. Y esta capa de negocios, y abajo de la capa de negocios está lo que se llama la capa del modelo, ¿sí? O la capa del model, que lo único que hace es darme mi representación de los datos que están almacenados o que están persistidos, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Cuando un cliente necesite pedir algo del servidor, ¿sí? Lo que va a hacer es mandar el request, y ese request lo va a recibir la capa de presentación. La capa de presentación lo va a interpretar, lo va a traducir en algo que mi servidor pueda entender, lo va a comunicar y lo va a comunicar a la capa de negocios, donde se va a hacer todo el procesamiento de la solicitud. Que esta capa de negocios va a usar todos las clases o los algoritmos que estén implementados, los módulos, etcétera, y a medida que vaya necesitando datos para procesar en los algoritmos y en el servicio que esté tratando de proveer, le va a solicitar a la capa de modelo. La capa de modelo generalmente es una representación muy sencilla de los datos, no tiene una gran lógica, ¿sí? Entonces, pero lo que va a hacer es va a aislar toda la comunicación que yo tenga con la base de datos. Entonces esto va a hacer otra solicitud. Aquí el servidor se va a comportar como cliente, ¿sí? Y le va a
solicitar al servidor de base de datos que le dé los datos persistidos que necesite, ¿sí? O en caso de que no tengamos un servidor, esto podría decir, bueno, yo estoy, la capa está aislando la lógica que hay abajo, podría tener un archivo, podría tener cualquier forma de persistencia que esté incluso en la misma computadora, ¿sí? Pero se lo vamos a pedir a otro módulo, ¿sí? Que nos va a traer los datos y se los va a devolver el modelo. El modelo les va a dar nuevamente un formato que los va a convertir en objetos o en lo que necesitemos en este momento donde estemos haciendo nuestro programa. Si estuviéramos por ejemplo en Java, haría las instancias adecuadas, le haría todos los setters, ¿sí? O en JavaScript lo mismo, ¿sí? Y lo que va a hacer es transmitírselo a la capa de negocio. En la capa de negocio, a partir de estos datos, se va a terminar de hacer el algoritmo que se necesite, se van a procesar los resultados y se van a enviar nuevamente a la capa de presentación. En la capa de presentación se le dará el formato que necesite el cliente, ¿sí? O que provea el servicio que estoy proveyendo, y se enviarán a la web nuevamente para que el cliente los pueda utilizar, y el software del cliente, que seguramente también tenga un modelo similar a este, pueda mostrar los resultados, ¿sí? Eso esto no es más complicado que esto. Uno podría hacer las divisiones conceptuales que haga falta en su sistema, ¿sí? Asimismo, cada capa uno podría ir dividiéndola. Generalmente la capa de presentación y la capa de modelo suelen ser muy sencillas. La capa de modelo es una abstracción de los datos y nada más. La capa de presentación generalmente es lo que se provee en el servicio web. Sí, podría haber quizás varias capas de presentación diferentes para distintos clientes diferentes que yo pueda estar teniendo, ya sean dispositivos móviles, ya sean quizás los dispositivos móviles y el navegador usen los mismos datos, quizás no, quizás accedan a servicios distintos y la presentación sea diferente. Podría tener otros dispositivos de otra naturaleza que necesiten respuestas diferentes, y bueno, podría tener distintos módulos en mi capa de presentación que formatee los datos para esos distintos dispositivos, ¿sí? Y finalmente la más compleja es la capa de negocios, que aquí adentro sí podría tener un montón de capas. Podría tener lo básico que uno necesita para hacer un CRUD y dar altas, bajas y modificaciones, además de los procesamientos que se comuniquen con esas capas del CRUD y hagan algunos algoritmos, hagan alguna inteligencia dentro de lo que yo tengo que procesar. Esa capa en general sí puede ser muy compleja y puede estar dividida a su vez en varias capas aisladas donde yo tenga una comunicación simplemente lo que llamaríamos vertical en este caso, ¿sí? Lo importante es saber que las capas están conceptualmente aisladas, ¿sí? Que uno solamente se comunica a través de una interfaz. Bueno, eso sería todo lo que resume la arquitectura web, o los conceptos principales de arquitectura web, y que vamos a ver en más detalles dentro de la materia. Y bueno, nos veremos en un próximo video para hablar de la forma en que estas capas se comunican y cómo un cliente en otra parte del mundo puede comunicarse con nuestros servidores de una forma estándar. Nos vemos.